Entonces el dominio propio, como todo lo que hacemos en nuestra vida, tiene como objeto a Dios. Nuestro amor por Él es lo que nos ayuda a prestar oído a lo que sale de nuestra boca y actitudes para examinar el corazón, no necesariamente las emociones y el comportamiento, sino qué hay en el corazón que produce ese comportamiento. Que amen a sus hijos. Un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Qué bendición es tenerte aquí, amada mamá. Bienvenida a este espacio de que amen a sus hijos, que es para nosotras, mamás, ancianas, abuelas, para nosotras que deseamos crecer en fidelidad al Señor y exhortarnos a caminar en nuestra maternidad. Acomódate para reflexionar juntas sobre el dominio propio. Vivimos momentos muy críticos en cuanto a definir lo que realmente es voluntad de Dios. ¿No les parece? Hace poco una mamá muy confundida y frustrada me compartía que ya no sabía cuánta cantidad de atención debía prestarle a los sentimientos de sus hijos y cuánta atención a su comportamiento. Y luego me compartía que no sabía cómo enseñar a sus hijos independencia y sus hijos están muy pequeños. Y no sabía si eso era bueno, porque ella se podía dedicar a otras cosas más importantes si sus hijos desde pequeños ya no dependían de ella. Te comparto esto porque no es la única mamá que está abrumada con tanta información acerca de los sentimientos de sus hijos. La realidad es que enseñar sobre lo que dice Dios en su palabra no es ser fundamentalista al respecto, es ser fieles, mayordomos de lo que Él nos ha dejado para amarlo y obedecerlo, para conocerlo y adorarlo. Dicho esto, la Biblia nos enseña dónde nuestras reacciones, deseos y afectos deben estar, sometidos a la autoridad de la palabra y guiados por el Espíritu Santo. Dominio propio o templanza. Esta palabra en el original significa bien controlado en apetito y dueño de sí mismo. Es la misma palabra en 2 de Pedro 2 y en Gálatas 5 cuando nos habla sobre el fruto del Espíritu. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 3 al 6, dice: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Escuchen el propósito. A fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. No solo es autodominarnos, es resultado de ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Versículo 5. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Aquí podemos ver cómo nosotras estamos colaborando con el Señor en nuestra santidad, en nuestra santificación. Y eso es lo mismo que enseñamos a nuestros hijos. Y Gálatas capítulo 5, 22 al 24 dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Escucha esto. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí nos habla que el dominio propio es una virtud. Y en Gálatas 5, capítulo 5, versículo 23, nos dice que es fruto del Espíritu. Es decir, en ambos pasajes, esto es concedido. Dios nos lo da
a cada una de nosotras por la fe en Jesús y Él obra en nosotras esto mismo. Así que no puede ser un mero esfuerzo humano o un método o una respiración o pasos. Es una gracia que recibimos por ser sus hijas. Necesitamos del Señor aun cuando tropezamos, fallamos. Seguimos dependiendo del Señor. Seguimos dependiendo de que Él obra de esa manera en nuestras vidas. Y no solo obra, sino que de esa manera nosotras respondemos a Él en lo que Él está diciendo que debemos responder. Su palabra no es el problema, ¿verdad, hermanas? Él no falla. Somos nosotras las que debemos seguir clamando. No desviemos nuestra mirada de Él y de la centralidad de la palabra de Dios. Muy pocas veces enseñamos dominio propio, que no es simplemente contar hasta 10, ni es solo respirar más lento cada momento para meramente parar emociones. No, la templanza o dominio propio es un fruto que florece a medida que caminamos con el Señor. Esto es tan valioso para nosotras, mamás, como para modelar a nuestros hijos. Cuando ellos se sientan frustrados, podemos apuntarlos nuevamente a seguir dependiendo del Señor, así como nosotras. Lo que sembramos hoy tendrá su fruto mañana. Entonces, ¿qué es el dominio propio? El diccionario enciclopédico de la Biblia dice que la templanza o dominio propio tiene como finalidad mantener en equilibrio todos los afectos y deseos de la vida de manera que el creyente honre a Dios en todas las áreas de su vida. Entonces, el dominio propio, como todo lo que hacemos en nuestra vida, tiene como objeto a Dios. Nuestro amor por Él es lo que nos ayuda a prestar oído a lo que sale de nuestra boca y actitudes para examinar el corazón, no necesariamente las emociones y el comportamiento, sino qué hay en el corazón que produce ese comportamiento. ¿Por qué respondes tan impulsivamente? ¿Por qué inmediatamente quieres opinar sobre algo sin siquiera meditarlo o cuestionarte si es sabio, si es el momento y si es la forma? Muchas veces nos encontramos diciendo, ¿por qué dije eso? Quizá lo hubiese dicho de otra manera o mejor me hubiera esperado. Y tus hijos, después que termina la euforia del momento, al calmarse, se sienten confundidos también. Son momentos de oro para guiarlos y enseñarles. La forma en la que hablaste o actuaste o respondiste es lo que tienes guardado dentro de tu corazoncito. Lastimas a otros y eso es pecado. Así que primero debemos arrepentirnos a Dios porque todo pecado es contra Dios. Y pedir perdón si es el caso. Esto lo repetimos una y otra vez. El resultado se lo dejamos al Señor. Luego, enseñarles a pensar y preguntarle, ¿qué resolviste? ¿Te sientes irritado o irritada? Y eso no es agradable, ¿verdad? La próxima vez que vuelva a suceder, porque volverá a pasar, mamá, dile que no tiene por qué responder de esa manera. Ya sabes que no tienes por qué tomar ese dinero porque eso es robo. Por ejemplo, ya sabes que comer ese dulce que se te dijo que no es desobediencia. Ya sabes que gritar así a tu mamá o a tu hermano o a tu hermana o a tu abuela o a una autoridad es una falta de respeto, porque ellos, al igual que tú, son creación de Dios y por ello somos especiales y por eso debemos tratarnos con amor, así como Dios nos trata. Al final, solo en la práctica y repetición los vamos entrenando. La templanza o dominio propio también es algo que nosotras necesitamos aprender cada día, mamás, como esposas e hijas de Dios frente a ellos y a otros. Nuestros hijos son el primer auditorio humano que tenemos. Y como nuestra meta es criar hijos para la gloria de Dios y con ello mostramos que amamos al Señor y que los amamos a ellos, entonces queremos que desarrollen la habilidad de pensar
antes de hablar. Escuchar antes de responder y de reaccionar. Decir no a lo que no les conviene, aunque lo desean y puedan hacerlo. Y escoger cuándo hablar, qué no hablar y cuándo. Esta sabiduría no se enseña en un solo día, ni nosotras lo aprendemos en una época. Pero lo importante es que dejemos los cimientos bíblicos, la sabiduría bíblica, y no nos hagamos al lenguaje terapéutico de hoy en día. Y no justifiquemos con este lenguaje muchas de las actitudes de nuestros hijos o de nosotras mismas. Las palabras que usamos importan porque cada una tiene una implicación que te lleva al hombre o a Dios. Así que, querida mamá, seamos parte de una generación de madres que instruyen a sus hijos en la verdad de Dios, pero también en el amor del Señor para seguirlo. Persevera tú en tu comunión con el Señor, mamá, y dirige a tus hijos a Cristo, porque es la única manera en la que nosotras podemos vivir delante del Señor con fidelidad. Antes de responder abruptamente, medita y reflexiona en estos pasajes y pídele al Señor que te ayude a llevarlos a la práctica en su gracia y la ayuda del Espíritu Santo. Si tenemos al Señor y a su palabra, tenemos todo lo que necesitamos, porque Él y su palabra son suficientes. Gracias por escuchar otro episodio más. Te esperamos el próximo lunes para seguir creciendo en nuestro hermoso llamado a ser madres. Muchas bendiciones. Que amen a sus hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.